Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Como digo siempre, es una alegría estar en la casa del Señor. Amén. Una alegría y un privilegio. Amén. Un privilegio. Muchos quisieran estar y no pueden. Muchos quisieran levantarse de la cama de los hospitales y decir, Señor, ahora te voy a servir, y no pueden. Muchos quisieran salir, estar detrás de las rejas y decir, voy a ir hoy día, Señor, hoy día cómo me gustaría estar libre, iría a predicar a la calle, iría a visitar los hospitales, iría a visitar a las casas de los hermanos, iría a hacer tantas cosas. Y de repente la gente que está libre tiene todo el tiempo la salud y todas esas cosas, no lo hacemos. Amén. Y esa gente anhelaría el poder pararse y poder salir a predicar. Amén. Amén. Así que eso es como un pequeño paréntesis. Amén. Amén. Dios le bendiga. Le voy a invitar, hermano, que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Amén. Toda la palabra del Señor es hermosa. Toda la palabra del Señor es útil, dice la palabra. Dice que la palabra de Dios es, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Así que toda la palabra de Dios es buena. El Antiguo y el Nuevo Testamento es de edificación para nuestras vidas. Amén. Así que no hay nada que desechar, nada que digamos esto no tiene sentido. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor tiene un porqué. Un porqué. A Dios no se le fue ningún detalle. A Dios no se le va ningún detalle en nuestras vidas. No se escribió nada de lo que está escrito aquí. Está escrito al azar o porque simplemente a los traductores se le ocurrió. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que vamos a leer esta porción de la palabra. La epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Amén. Hasta donde el Señor nos dé. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad, Señor, que tenemos, Padre amado, de estar congregados en tu casa. Señor, gracias por estas puertas que se han abierto, Señor. Gracias, Dios mío, por este hogar, Padre amado, que lo hemos transformado, Señor, en casa de oración y puerta del cielo. Padre, para honrarte, para bendecirte, para buscar tu presencia, Señor, para, Dios mío, que haya un lugar de refrigerio, una puerta, una ciudad de refugio, Padre amado, para aquel que está sediento, para aquel que está cansado de este mundo, para aquel que está atribulado de las cargas, del peso de la opresión satánica, Padre amado, como muchas otras casas de oración, Señor amado. Papito, respáldanos, Padre amado, levanta esta obra, avívanos, Señor, en medio de los tiempos, aviva, Señor, esta obra, Padre, en medio de una generación perversa, en medio del satanismo, en medio de la brujería, en medio, Dios mío, de la envidia, en medio de los celos, en medio de las contiendas, en medio de la mugre de este mundo. Padre amado, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Señor, con una palabra poderosa, con una palabra ungida, Dios mío. Padre, úsanos, Señor, con poder y gloria, Padre amado, para salvación de las almas, para que no se pierda el propósito por el cual tú has levantado la iglesia, por el cual tú has enviado a los predicadores, por el cual enviaste a tu Hijo, por el cual enviaste a los profetas, para que las almas escuchen tu voz, para que las personas se vuelvan a ti, Dios mío. Padrito amado, gracias, Señor.
porque creemos que lo veremos, Señor. Creemos, Señor, que ya lo estás haciendo. Creemos que por medio de estas predicaciones estás tocando las vidas. Por medio de estas reuniones, Señor, toca las vidas, transforma corazones. Tu Espíritu Santo sea llegando al hogar del que no te conoce. Tu Espíritu Santo sea tocando las vidas, Señor amado, de aquel que nunca te ha sentido. Llama, Dios mío, al pecador. Transforma, Señor, al que está ahí, atribulado en este mundo, Señor, al que está a punto del divorcio, a esos que están a punto de ahorcarse, al que está a punto de quitarse la vida, Dios. Ten misericordia, papito. Úsanos, Señor, como canal de bendición. Úsanos, Padre, en este tiempo peligroso, en este tiempo de angustia. Señor, levántanos, Padre amado. Únenos como iglesia. Señor, que nos una el amor, Padre amado, a tu nombre. El amor a las almas, la misericordia al alma perdida, Dios mío. Señor, gracias, papito amado. Te damos, Señor, y ahora, Dios mío, yo te ruego, úsame, Señor, con poder y gloria, con poder de lo alto, Señor, humildemente te lo pido, Padre. Dame la gracia del cielo, para beneficio de la iglesia, para beneficio del pueblo, para beneficio de tus hijos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén, amén. El rey David decía, cuán dulces son las palabras del Señor. Dice, a mi paladar son más dulces que la miel. Amén. Las palabras del Señor a nuestro paladar es más dulce que la miel. Dice, y que la miel que destila del panal. Amén. La palabra del Señor. Esa palabra que nosotros necesitamos cada día. Amén. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha hablado muchas veces? Amén. Amén. Pues el Señor ha hablado muchas veces a lo largo de la historia. Dice la palabra que el Señor a los antiguos les hablaba por los profetas. Pero en este tiempo el Señor nos ha hablado por el Hijo. Amén. Por el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Amén, hermano. Nos ha hablado por el Hijo. Amén. No lo ha hablado por el hijo del pastor, nos ha hablado por el Hijo de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Por el Hijo. Ese Hijo es el que vino a este mundo y Él nos entregó esta palabra. Y después se la reveló. Y esta palabra está revelada. Lo que el Señor hace con nosotros nos da más luz. Y el Señor le da a sus siervos más luz sobre lo que ya está revelado. Dice la palabra que el Señor habla de muchas formas. Amén. Amén. Hay gente que no cree mucho, hermano, en que Dios puede hablar de diferentes maneras. Pero el Señor habla, dice la palabra del Señor que Dios habla en sueños. Amén. Amén. Dice que ninguna cosa hará sin que se la revele a sus siervos. Amén. Amén. Ninguna cosa Dios hará sin que se la revele a sus siervos. Siempre que Dios va a hacer algo en las vidas, en las familias, en las iglesias, el Señor la revela. El Señor revela el estado espiritual de las personas. Amén. El Señor revela el estado psicológico de las personas. Amén. Cuando el hombre está en oración, Dios le revela el estado espiritual. Por eso que los hombres de Dios tienen la responsabilidad de hablarle a la iglesia. Amén. A los hermanos, de hablarle a los hermanos. Porque el Señor muestra y revela lo que está pasando o lo que va a pasar. Dice la palabra que el Señor habla por sueños, por visiones. Amén. Hay gente que es muy escéptica, no cree en nada. Y hay otros que son incrédulos. Eso sí, ya no creen en ninguna cuestión. Pero nosotros, mire, cuando dice la palabra del Señor, cuando se apareció el Señor a los discípulos, les dijo, después los discípulos le contaron a Tomás, y Tomás no estaba ahí, y le contaron, y Tomás dijo estas palabras, dijo, si yo no viese las heridas en sus manos, y con mi mano no tocare su costado, no voy a creer. No creía, y era uno de los discípulos, por mano de los apóstoles, del círculo cercano del Señor, y aún así, ellos no creían. Y él no creyó, pues, y los discípulos le contaron. Nos apareció el Señor.
Y dice que mientras aún hablaban, el Señor se apareció en medio de ellos. Y cuando Tomás lo vio, dice que cayó a tierra y le dijo, Dios mío, le dijo, Señor mío y Dios mío. Y entonces el Señor lo miró y le dijo, Tomás, le dijo, porque has visto, has creído. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. La incredulidad es como una tapa. La incredulidad es todo lo contrario a la fe. Todo lo contrario a la fe es la incredulidad. Una persona incrédula no tiene fe. No tiene fe. No le ha nacido la fe. No, él no permite que la fe germine. Dice la palabra que la fe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos alcanzaron, dice que ganaron batallas, resucitaron muertos por la fe. El Señor habla de distintas maneras. Amén. El Señor puede revelar en un momento un pensamiento. Un pensamiento viene. Muchas veces me ha tocado, un día estábamos en la iglesia, veníamos saliendo de un servicio de jóvenes, algo, y llegó mi pastora corriendo. En ese tiempo corría la viejita, estaba más joven. Y llegó apuradita al trote y dijo, hijo, mi hermana se está muriendo, dijo. Y cuando dijo, estábamos todos, habíamos varios, y cuando dijo así, yo le dije, no, mi pastora le dije, no va a morir. Ella no va a morir. Me miró, amén, amén, amén. Ahí anda la hermana, se han pasado como 20 años. Amén. Muchas veces, hermano. Muchas veces. Pero hay gente que es incrédula, no cree estas cosas. Dice, este se cree algo. No, si este iluminado. Tenía un jefe que me decía, el elegido. Porque yo hablaba estas cosas así, palabras muy grandes para ellos. Entonces me decía, este es el elegido. Decía, amén. Amén. Pues ya me estaba profetizando que yo era elegido. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a creer que Dios nos puede hablar, Dios nos puede usar, Dios nos puede hablar por distintas formas, hermano. Dios nos habla por su palabra, primeramente. Por la palabra, siempre Dios nos habla por la palabra. Aunque sea en el último momento. Por eso que no es bueno salir de la iglesia. No es bueno. No es bueno estar en reunión y sea la causa la cual sea salir. No, hermano, no hay que irse antes del último amén. Porque en el último segundo de la reunión puede salir tu bendición. Y cuando uno sale, queda como incompleto, queda mal. Y el enemigo gana ventaja. Ojo, que el enemigo es astuto y usa toda esa artimaña. Porque después nos debilita, después nos da como, no quiero ir. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado eso, no salir antes de que los cultos terminen. Siempre. Porque en el último segundo de la reunión, Dios puede manifestarse. El Señor se puede manifestar y puede tomarlo a todos nosotros, por hermano. Escuchaba hoy día un testimonio de un hermano, y se notaba, hermano, uno cuando el Señor a uno lo capacita, también le da el discernimiento de espíritu. Se nota cuando la gente dice la verdad y cuando la gente miente. Uno siente, tiene el Espíritu Santo, le da testimonio. Y hablaba el hermano y el hermano decía, era un pastor, y dice que el Señor lo tomó en una visión estando en un culto online en el tiempo de la pandemia. Dice que el Señor le dio una tremenda visión y él vio el arrebatamiento. Y dice que él vio todo el arrebatamiento mientras estaba en un culto online. Y dice que él como que quedó en un éxtasis. Pero hay personas que ¿por qué no reciben? Dice la palabra del Señor que el que no cree es como la onda del mar que es echada de una parte a otra. Dice que es arrastrada por los vientos. Dice que no piense pues quien tal haga el que dude. Dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque si pedimos, dice que el que busca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Dice la palabra del Señor que el Señor dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas conocen mi voz y me siguen.
Y cuando la oveja conoce la voz, veía un video hace poco y habían harta oveja, y estaba el pastor de las ovejas. Y la gente iba, se ganaba en la orilla del cerco y llamaba a las ovejas, les silbaban, le hacía tanta, y las ovejas no le hacían ni caso, hermano. Pero de repente, y había harta gente, era como un espectáculo que había. Y de repente se acerca el pastor con su sombrerito y llega, se gana en la orilla y le llama a la ovejita, le hace un ruido, un grito, y se vienen todas las ovejitas corriendo. Y venían todas, y la gente los aplaudía y se reían porque ven cómo las ovejas conocen la voz de su pastor. Nosotros tenemos que conocer la voz del Señor. Yo siempre grafico mis predicaciones con cosas que a lo mejor hay personas que les parecen media extrañas. Mira, hermano, las cosas que hablan. Mire, el Chapulín Colorado dice, mis antenitas de vinil están detectando el peligro. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a detectar el peligro. Cuando hay peligro, no porque tengamos antenitas de vinil, sino que porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos hace sentir peligro. Un sensor de peligro. Amén. Mire, mi esposa contaba que ayer fui a dejar a las niñas al bus, las vinieron a buscar para ir a trabajar, y las fui a dejar al bus a la esquina. Y cuando llegamos el bus había pasado. Entonces yo lo seguí en el auto, al final llegué a donde ellas iban a trabajar, las fui a dejar allá mismo. Y cuando se bajaron, se bajó la Daniela primero y la Danitza quedó arriba. Y cuando se va a bajar yo le dije, oye, cuídate. Y ya, chao, me dijo, y se fue. Y cuando iba caminando, llegando donde estaban las personas, yo clamé y dije, Señor, ten misericordia de mi hija. Estoy diciendo verdad, estoy en este lugar, estoy predicando, hermano. Le dije, Señor, ten misericordia de mis hijas que están trabajando. Cuídalas, Señor, líbralas de todo mal. Amén. Y después en la tarde, como estábamos como un poco inquietos, y cuando llegan las niñas cuentan que casi la atropellaron. Entonces fue como un impacto para nosotros, fue un impacto y quedamos así. Entonces yo le dije a mi esposa en la mañana, yo sentí que entonces debemos aprender, hermano, a oír, a tener la sensibilidad, a tener nuestro espíritu, nuestro ser sea sensible al Señor, sensible a Dios. Yo siempre me he preguntado, esa gente que va a trabajar y de repente tiene accidentes terribles y pone toda la familia. Yo digo, ellos no habrán sentido algo, no le habrán tenido una voz de alerta, algún sentir algo en su corazón de que algo podía pasar. Siempre me he preguntado eso. Pero nosotros, hermanos, nosotros que somos hijos del Señor, el Señor nos da eso, hermanos. Podemos entender. Hace un tiempo atrás, cuando teníamos el negocio allá en Santiago, había un hermano que iba todos los días a comprarlo. Nos compraba en el almacén y después se iba. Y de repente se perdió el hermano. No fue más. Y empezó a venir un hombre como de la edad mía, un jovencito. Y venía él y compraba las mismas cosas. Y la Rosy miró la bolsa y dijo, yo conozco esa bolsa y sé quién compra esas cosas. Le dijo, ¿usted es familiar del hermano? Sí, dijo, soy el hijo. ¿Y qué le pasó a su papá? Está enfermito, dijo. Oh. Le dije, ¿podemos ir a verlo? Amén, pues dijo, amén, pues al cristiano igual. Sí, dijo, vayan nomás. Fui a verlo una vez y pasó el tiempo y siempre preguntaba por el viejito. Y el viejito decía, vayan a comprar allá. Y me nombraba por el apodo él. Vayan a comprar allá, a donde el Cone, decía. Y le gustaba cómo lo atendíamos nosotros, y él le gustaba mandar a toda la familia a comprar allá. Y un día le dije al hermano, hermano, yo necesito ir a ver a su papá. Necesito ir a verlo. Y me dijo, ya vaya, hermano. Dije. Fuimos con la Rosita, llegamos allá y él estaba en un catre clínico, una cama clínica. Lo tenían ahí y ya estaba mal, pues mal, hermano. Hicimos un servicio y yo le dije a la esposa, hermana, despídase de su esposo, porque el Señor lo va a venir a buscar.
El Señor lo va a venir a buscar hoy. Hoy día el Señor lo viene a buscar. Y había un hermano ahí presente, otro hermano que era como medio un poco incrédulo. Y yo por respeto, porque él siempre lo asistía al hermano, le dije, como yo estaba haciendo el servicio, le dije, hermano, haga una oración por el hermano Ulises, se llamaba el hermano. Ulises Cárdenas se llamaba. Y llegué y le dije, y él se paró y dijo, hermano, dijo, bueno, nadie puede decir que el Señor va a dar vida o el Señor la va a quitar, dijo, porque eso está todo solo en su potestad. Yo ahí me quedé callado, nomás lo dejé que él se expresara. Cuando terminó, oramos al Señor, lo entregamos y nos fuimos. A ver, llegamos a la casa, vivíamos a 5 minutos de ahí. Llegamos a la casita, estábamos conversando y nos llamamos por teléfono. Hermano y papá falleció. Amén. Amén, porque nosotros recién habíamos hecho un servicio y yo le dije, despídanse de él, que el Señor lo viene a buscar. Y cantamos, me acuerdo, cantamos, Él me levantará. Él me levantará. Y yo dije, el Señor lo va a levantar. Dice la palabra que está alguno entre vosotros alegre, cante alabanzas. Está alguno triste, haga oración. Dice, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, y la oración de fe levantará al enfermo. Lo levantará. Y dice, y si hubiese cometido pecados, sus pecados le serán perdonados. Amén, por la oración de fe. Por la oración de fe. Debemos ser sensibles al Señor. Sensibles, aprender a oír la voz del Señor. Aprender a oírlo, aprender. Preste oído, ser humano. Hay una alabanza que dice, preste oído, ser humano. Pero tenemos el oído, tenemos la oreja parada. Como se dice un dicho vulgar, andamos con la oreja chancho. Pero para oír cagüines. Así con la oreja parada. Para escuchar el pelambre, para escuchar lo que pasó, que por qué se peleó con este, y de que por qué esta con esa no se habla, y andamos averiguando puros cagüines. Por eso que no tenemos ni un brillo. Por eso que no hay gracia de Dios. Porque oímos lo que no debemos oír. Prestamos la oreja como tarro basurero. Y todo el día los llenan y los llenan de basura, los llenan y los llenan de cachureo. Amén. Amén. Y después la persona queda toda mareada. Y va a ir a la iglesia. No tengo ni ganas. Fíjate de ganas ir a la iglesia. Escuchó basura todo el día. Pero si nosotros, dice la palabra, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Para poder entender que Dios habla de diferentes maneras, para que Dios pueda hablarnos de diferentes maneras, hermano, debemos estar con nuestro oído atento, con nuestro espíritu vivo, no con nuestra carne viva, sino que con nuestro espíritu vivo, que el hombre interior sea el que está viviendo y no el exterior. No, porque el de afuera tiene, el cuerpo, dice la palabra, que el cuerpo con el espíritu tienen una lucha. Amén. El Señor le dijo a Pedro le dijo, el enemigo te ha pedido, le dijo, para zarandearte. Pero yo he rogado por ti, le dijo, que tu fe no falte. Le dijo, y una vez tú restaurado, confirma a tus hermanos. Dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí está la lucha. Por eso nosotros, hermanos, debemos prestar oídos cada día a la palabra del Señor. Yo, ¿sabe, hermano? Yo cuando siempre digo esto, el día que yo no escucho palabra, el día que yo no le alabo, el día que yo no leo la palabra, estoy triste, pues, hermano. Y de verdad que me pongo triste, hermano, y a veces ando así como medio aturdido, como medio atontonado, y digo yo, ¿y qué es lo que es? Oración. Oración. ¿Sabe qué? Doblo la rodilla, abro los ojos
Y se fue la pereza, se va el desánimo, se va la molestia, se va el orgullo, se va la vanidad, se va la rabia, que a veces uno tiene rabia con alguna gente. A ver, por hermano, si esas cosas pasan. Pero cuando oramos al Señor, y el Señor se lleva todo eso. Porque Él quiere tener comunicación con nosotros, por hermano. Él quiere comunicarse con nosotros, quiere que usted le abra su corazón, quiere que yo le hable todos los días, quiere escucharme, es como la mamita que vive sola. Amén. La viejita está sola, pues, hermano. ¿Qué es lo que quiere? Que la llamen, que la llamemos y que le digamos, hola, mamita, hola, hijita, sí, ya, no, si ya llamaba a saludarla, no, ya, chao. Amén, pues llamarlo que sea un poco, porque está sola, oh, hermano. Amén. Y nosotros todos vamos a estar viejos y vamos a estar solos en algún momento. Y vamos a querer que los hijos los llamen. Y vamos a querer que los nietos los llamen y los vamos a alegrar cuando el nieto lo llamen. Hola, tata, ¿cómo estáis? Aquí estáis probando la hora, tata. ¿Qué importa? Amén. Pero nos vamos a alegrar, por hermano, nos vamos a alegrar. Entonces, así también es Dios con nosotros, que Él nos quiere oír. Miren, si Él es nuestro Padre, hermano. Dios es nuestro Padre y Cristo nuestro hermano. Amén. Y cuando nosotros le hablamos al Padre en una oración de confianza, en una relación de confianza, no a ese Dios lejos, un Dios que está allá arriba, un abuelito que está con un bastón y que ya no escucha. No, si ese no es nada Dios, pues. Ese es el Dios que tienen algunos que han inventado ese Dios. No, pues, dice la palabra que Dios es un poderoso gigante. Amén. El Señor Jesucristo dice que cuando venga a la tierra, en su segunda venida visible, cuando ya venga con la iglesia, dice que pondrá un pie en el monte de los olivos y lo va a partir por la mitad, por hermano. Y que al ejército del anticristo lo va a reventar a puras patadas, por hermano. Amén. A un ejército de 200 millones dice, cuando habla la palabra del Señor en Apocalipsis 19, creo que es, donde habla del jinete del caballo blanco, ¿sí? Y dice que viene y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y dice, Él pisa el lagar del vino, del furor y de su ira. El lagar, todos sabemos lo que es el lagar, ese cajoncito donde los guasitos hacen el vino con los pies y machucan la uva y cae la uva abajo. Eso es un lagar. El Señor dice que Él pisa el lagar. Él va a pisar, los va a pisotear, los va a reventar al ejército del anticristo. Amén. Pero ese es tema para otro día. Estamos hablando ahora de la sensibilidad de oír al Señor. Amén. Cuando estaba el profeta Elí, y Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Eran más malos que el Nasher. Dice que eran sacerdotes, pero no tenían conocimiento de Jehová. Y eran los hijos del profeta, del sumo sacerdote. Y dice que ellos hacían la que querían, se acostaban con las mujeres que iban a orar y a llevar sacrificios, se comían lo mejor de los sacrificios y hacían puras cabezas de pescado. Y ellos estaban ahí. Pero Dios había preparado a un hombre, pero era un niño. Ese era Samuel, cuando era chiquitito. Y dice que el Señor lo llamó Samuel. Y se levantó Samuel y fue ante el Señor, ante su Señor, y le dijo, Elí, ¿me llamaste? No, le dijo, yo no te llamé. Ve, anda a acostarte. Se fue a acostar de nuevo. Y de nuevo viene la voz y le dice, Samuel. Y se volvió a levantar y le dijo, Elí, ¿me llamaste? No, le dijo, yo no te he llamado. Le dijo, anda a acostarte, ¿no? Dice que se va a acostar de nuevo y vuelve la voz y vuelve a venir a Elí. Entonces Elí entendió y le dijo, es el Jehová que porque él sabía, porque también en algún momento Dios había hablado con él, pero ya no hablaba con él porque no corregía a los hijos. Entonces ya Dios no hablaba con él porque él dijo, que hagan lo que quieran, ¿no? Ya no los corregía. Entonces, por eso Dios dejó de hablar con él. Y dice que vino y le dijo, cuando venga la voz de Dios de nuevo, dile, he aquí, tu siervo oye.
Entonces el Señor le reveló a Samuel lo que había de pasar y hizo de ese varón un gran hombre de Dios. Amén. Un gran profeta de Dios. Para que Dios pueda hablar con nosotros, tenemos que apartar nuestro oído del mal. Amén. Tenemos que apartar el oído de las viejas cagüineras. Amén. Y de los viejos cagüineros también. Porque hoy día hay hombres que son más cagüineros que las mujeres. Amén. Amén. Cuando trabajaba de noche, tenía 2 compañeros y estaban los 2 compañeros viendo ¿cómo se llamaba? La comedia que tenía, una comedia turca. Y veían la comedia de ellos, veían la comedia y se sabían los personajes. Y yo decía, oye, parecen viejas cagüineras viendo tele, viendo la comedia. Yo me iba, lo dejaba viendo eso. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos, hermanos, estar llenando nuestra vida de esas basuras. Yo lo digo, si usted quiere crecer, amén, apague la tele, póngase a orar. Al principio le va a costar un poquito. Al principio va a parecerle algo medio extraño. Pero cuando usted empieza, cuando empezamos, hermano, mire, dice la palabra del Señor, que nosotros, hermano, tenemos que orar como nos conviene, pero no lo sabemos. Miren, es como una contradicción. Tenemos que orar como conviene, pero no sabemos. Pero dice la palabra que cuando nosotros entramos en el ámbito espiritual, entramos a orar en el Espíritu. Amén. Cuando oramos en el Espíritu, el Señor toma las riendas de la oración. Porque a veces, mire, venimos y le decimos, Señor, gracias, Dios mío, acompáñame. Amén, aleluya. Y nos vamos. Que le vaya bien. Y esa es toda la oración. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y empezamos a hablar con el Señor, y le empezamos a confesar, y le empezamos a hablar como quien conversa con su compañero, como que quien está conversando con su amigo, y el Señor empieza a tomar el dominio de la oración, y empieza a brotar, y en esa oración el Señor lo toca. En esa oración el Señor empieza a hablar, ya no es usted el que está hablando, ya Él nos empieza a hablar a nosotros. Amén, pues hermano. Y ahí es donde el Señor entrega mensajes. Ahí es donde el Señor entrega revelación. Ahí es donde el Señor entrega palabra. Ahí es donde el Señor entrega sabiduría. Ahí es donde el Señor entrega palabra de ciencia en la oración. Ahí es donde el Señor entrega palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de gracia, palabra que usted dice, uy, Señor, gracias, papito. Ahí el Señor le empieza a revelar a sus hijos. Pero si no tenemos esa intimidad, Dios no nos va a hablar nada. No nos va a hablar nada. Nos vamos a conformar con las migas. Y el Señor nos quiere dar pan. Amén. El Señor nos quiere dar pan. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, no, Señor, con las migajas yo me conformo. No, si el Señor quiere darnos pan, no las migas. Entonces seremos de bendición para otras personas. Entonces Dios nos dará una palabra de poder, una palabra de gracia, una palabra de sabiduría, hermano, una palabra de ciencia, una palabra de discernimiento, una palabra ungida por Dios. No que yo la escuché en internet, no que me la contaron, no que me la enseñaron hace 400 años atrás. No, una palabra fresca. Una revelación pura. Porque el Señor sigue fluyendo, hermano. La gracia de Dios fluye todos los días. Y el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 7, versículo 37. Él dice que en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y eso es lo que tiene que correr de nosotros. Ríos de agua viva, que el agua tiene que correr, fluir por nuestro ser. Amén. No estar estancados en lo mismo de hace 5.550 años. No, tiene que fluir el agua por nuestra vida. Por eso debemos, hermanos, buscar la comunión con el Señor. Todos los días, en la oración, en la intimidad, y el Señor va a revelar palabra de ciencia. Amén, por hermano, amén, amén. Y la gente, hermano, lo va a escuchar y va a decir, oye, qué lindo lo que dijo, mira, ¿escuchaste lo que habló? Y de un versículo que se ha predicado miles de veces,
le da una interpretación distinta. Y Dios le da una gracia diferente. Hace muchos años atrás, hermano, un día estaba en la iglesia, allá en los espejos, en las turbinas, y yo estaba sentado en el coro. No me paré a dar gracias, no recibí la ofrenda, no di los avisos, nada. Estaba en el coro. El Señor no me tocó, no dancé, nada. Simplemente estaba escuchando la palabra. Y escuchaba la palabra con tanta atención, hermano. Y vino a predicar un hermano de Argentina, se llamaba Rubén Avellaneda. Era un hombre joven. Y el hombre predicó la palabra con gracia. No me recuerdo dónde leyó esto, fue hace años, hermano. Y el hombre predicó la palabra de Dios. Muy lindo, hermano. Me recuerdo que el Señor tocó la vida, una gracia para predicar. Y cuando terminó el culto, todos nos fuimos a despedir de nuestro pastor. Hacíamos fila para despedirnos del pastor y del predicador, de la pastora. Y hacíamos una fila, nos íbamos todos a despedir. Y en eso me iba a despedir de él. Me dice, hermano, el Señor tiene algo para ti. Me dijo, ¿lo crees? Amén. Me dijo lo que el Señor tenía para mí. Me dijo, ¿tú crees esto? Sí, me dijo. Y me puso la mano en mi cabeza. Y me dijo, permíteme orar por ti, me dijo. Y me dijo, y me dijo hartas cosas, hermano. Y me habló y me dijo, y desde hoy día me dijo, y desde este momento me dijo, el Señor te va a darte una gracia diferente, te va a darte algo especial. Amén. Yo recibí, hermano, lo recibí. Y eso, Señor, hermano, es un raudal de bendiciones para nosotros. Amén. Entonces no debemos conformarnos con las migas. No debemos conformarnos con la miga, no debemos preocuparnos, no debemos angustiarnos, no debemos afligirnos por el día de mañana. Amén, no nos aflijamos, hermano, no nos aflijamos. Mire, dice la palabra que el Señor en la antigüedad hablaba por los profetas, pero hoy día habla por el Hijo. Y cuando vino Jesús, habló la palabra del Señor clara y nos reveló cosas que no estaban reveladas en el Antiguo Testamento. No estaba revelado el arrebatamiento. Eso se habla en el Nuevo Testamento. A pesar que en el Antiguo Testamento hubieron 2 arrebatamientos. Amén. 2 veces hubieron arrebatamientos. Amén. Cuando el Señor arrebató a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y el profeta Elías también. Y todos sabían, dice que en ese tiempo había una escuela de profetas. Y todos los profetas le decían a Eliseo, oye, tú sabes que van a venir a buscar a tu maestro, le decían. Sabes que tu maestro va a ser quitado. Ellos sabían. Y Eliseo le dijo que quería una doble porción de su espíritu. Le dijo, grande cosa has pedido, le dijo. Te será concedida si vieres cuando sea quitado de ti. Y dice que apareció el carro de fuego y Elías le decía, oye, quédate aquí, le decía. Por eso que hay un corito que dice, Eliseo, quédate aquí. ¿Escucharon ese corito? Porque Dios me lo ordenó, porque el Señor me quiere llevar a mí, no a ti. Entonces le decía, Eliseo, quédate aquí, porque yo voy para otro lado. Y Eliseo le dijo, no te voy a dejar, le dijo. Yo no te dejaré, le dijo. Vive el Señor, dijo que yo no te voy a dejar, le dijo. Iré contigo donde quiera que tú vayas, le dijo. Porque él quería estar ahí, él quería estar ahí. Para cuando su Señor fuera quitado, él estar ahí. Amén. Eso tenemos que anhelar nosotros, hermano, estar en la bendición. Estar en la bendición. Y cuando usted sienta que se está quedando atrás, cuando usted sienta que se está quedando fuera de la bendición, alléguese, preocúpese, busque a Dios, arrodíllese, no deje de congregarse, esté en los cultos. En cualquier momento Dios nos sorprende, hermano. En cualquier momento Dios nos sorprende, hermano. Apagamos la cámara y aquí nos vamos a volver a saltar todos como becerros en la manada. Amén. Amén, pues, hermano. Por eso tenemos que estar ahí, aferrados a la bendición. No te suelto, Señor, como dijo Jacob, hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Amén. Y ahí tenemos que anhelar esa bendición del Señor. Hay un corito que dice, busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios y Él te la dará, hermano. Él te la dará. Él nos dará la bendición, esa bendición que nadie la va a quitar. Que nadie la va a poder quitar. Amén.
podrán venir problemas, dificultades, todo eso, pero la bendición que Dios nos da y que está aquí en el alma, nadie la puede quitar, hermano. Nadie la puede quitar. Amén. No pueden decir mil cosas. Te van a decir, te van a criticar, te van a ofender, te van a herir. Va a haber gente hasta de los círculos cercanos, no solamente gente de fuera, gente de lejos, sino que gente del círculo cercano, de repente igual, te van a herir. Te van a herir, pero no te van a matar. No te van a matar. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para algo grande. Amén, pues hermano, Dios nos está preparando para algo grande. Dios nos está preparando, hermano. La otra vez mi hermana me decía, como que ella ya era muy mayor para que Dios la usara. Yo le dije, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? Si a las personas que más Dios les da gracia, son a las personas mayores, por hermano. Amén, por hermano. Las personas mayores, ¿por qué? Porque ya no andan pensando en cabezas de pescado, ya no andan pensando en lujuria, ya no andan pensando en esas estupideces, ya no están pendientes de la minifalda, ni ya están buscando otras cosas. No tienen esos anhelos, ya no tienen ese deseo, ya no están ni ahí con esas cuestiones. Entonces esas personas se consagran. Amén. Yo me recuerdo cuando era niño, me llevaban a la iglesia, a veces salía con mi abuelito y me llevaba a las iglesias. Y cuando llegábamos, hermano, yo veía que estaban las abuelitas, el pelo blanco con su moñito, y estaban las viejitas, antes que empezara el culto, y estaban hablando en lengua, hermano. Estaban danzando, no empezaban ni la reunión y las viejitas estaban danzando, hermano. Y yo miraba así, y a mí me llegaba a dar miedo que yo era un cabro chico. Pero me gustaba, hermano, ver eso, yo lo vi. Entonces, ¿quiénes eran? Eran las cabras chicas de 15 años, de 20 años, que andaban pintarrajeadas, que era la más linda, que andaban compitiendo quién tocaba mejor la mandolina. No, eran las abuelitas. ¿Quiénes son las abuelitas que decían los guachitos chicos para que oren por ellas? ¿Quiénes? A la abuela, pues. A la abuela. No se la llevan a la niñita que toca la mandolina, se la llevan a las abuelas para que ore por ellos. Cuando estaba en Espejo, llegó una vecina con una guagua y me dijo, vecino, traigo mi guagüita, está enferma. Me dijeron que usted se antiguaba. No, le dije, yo no santiguo, le dije, yo oro al Señor, le dije, y el Señor hace milagro. Me dijo, ore por mi guagüita, mira. Amén, pues. Nosotros teníamos como un negocito afuera, en el antejardín, y adentro estaban tomando once. Estaba mi familia, estaban tomando once. Y le dije, discúlpenme, y hice pasar a la niña con la guagua, oré por la guaguita, y el Señor la sanó, hermano. El Señor la sanó, le dije, pero no es santiguar, le dije, Dios. Entonces, ¿a quién Dios le da gracia? A los que le buscan. Amén. A los que le buscan. Entonces, nunca es tarde, no hay que menospreciarse y decir, no, ya mi tiempo pasó. No. Las personas, el que se consagre, dice la palabra, acercado a mí, y yo me acercaré a vosotros. Amén. Y el que a mí viene, dice la palabra, yo no le echo fuera. Y aquí Dios no hace excepción de personas, que porque es más joven, que es más vieja, que es más grande, que es más chico, que es más guatón, que es más pelado, que no. El que busca al Señor, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. El Señor quiere hablar con nosotros. El Señor quiere estar unido con nosotros. Amén. Dios les dé de su gracia y Dios les dé de su poder a cada uno de nosotros. Amén. Y estemos atentos, nuestro espíritu atento. Clamemos al Señor, busquemos al Señor. Ahora que vienen estas fiestas diabólicas, porque estas fiestas son diabólicas, hermano, debemos decirlo. Estas fiestas no son fiestas espirituales, son fiestas carnales. Y todo lo que es carnal está en contra de lo espiritual. Amén. Todo lo carnal está en contra de lo espiritual. Con esto termino. Un hermano le dijo al hermano Gigi Ávila, le dijo, hermano, le hago una pregunta. Y el hermano Gigi le dijo, dígame. Le dijo, usar tanto maquillaje, dijo, y tanto arete, y tanta joya, dijo, ¿es bueno o es malo? Tentando al hermano, al que es lo que contestaba el viejito. Y el viejito le preguntó, le dijo, yo también voy a hacerte una pregunta, le dijo.
Eso de pintarse tanto y ponerse tantas joyas y tantas cosas lejos, ¿es sentir de la carne o sentir del Espíritu? Ahí tenéis tu respuesta, lejos. Amén, por hermano, amén. Amén, ahí está la respuesta. Entonces, todo lo que es de la carne es contra el Espíritu. Si queremos crecer, queremos que Dios haga cosas gloriosas en nuestra vida, nosotros tenemos que ver cuál es el tope. Miren, dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Tenemos que hacer lo que nos conviene, hermano, lo que nos conviene. Sí, yo puedo ver un partido de fútbol, sí, lo puedo ver, pero ¿me conviene? No me conviene. ¿Puedo ir a mirar a la fonda? Puedo ir, sí, puedo ir a mirar, puedo entrar a una fonda, me puedo sentar, me puedo tomar una bebida, puedo hasta bailar una cueca, pero ¿me conviene? No me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque me va a hacer mal, me va a debilitar, voy a quedar avergonzado. Después me van a decir, che, el hermanito andaba metido en la fonda, aunque usted ni siquiera se haya tomado un copete, pero lo vieron ahí, le van a pelar. Entonces hay cosas que uno tiene que ver, ¿me convienen o no me convienen? Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Demos gracias al Señor por esta palabra. Señor, gracias, Dios mío, por esta hermosa palabra, Señor, que escribiste, Señor, que inspiraste a estos hombres, Dios mío, a predicar, a enseñarnos a nosotros, Padre amado. Papito, creemos, Señor, que un día hablaste, Señor, por medio de los profetas. Y creemos, Señor, que aún usas a tus profetas, Señor. Creemos, Señor, que aún hay profetas, Padre amado. Lo creemos, Señor. Pero también creemos, Señor, que la profeta mayor es tu palabra. Creemos, Señor, que no hay mayor profecía que la que está escrita en tu palabra, Señor. Papito, gracias porque me has permitido, Señor, una vez más, predicar tu palabra a mis hermanos. Señor, que yo te ruego, Padre amado, que esta palabra cale profundo en las vidas y quede grabada en nuestros corazones, Padre. Líbranos, Dios mío, de la vanidad de este mundo. Líbranos, Señor, del orgullo. Líbranos, Padre amado, de la avaricia. Líbranos, Papito amado, de esta corrupción de este mundo, Padre amado. Podamos vivir en este siglo quieta y piadosamente, Padre amado, como siervos tuyos, Padre, como dice la palabra, que esté ungido todos los días de mi vida. Todos los días, Señor, no importando que sea Navidad, Año Nuevo, 18 de septiembre, el cumpleañito, lo que sea, Dios mío, Padre, podamos estar consagrados todos los días de nuestra vida. Padre amado, guarda tu iglesia, guarda a tus hijas, guarda tu pueblo, Señor, Dios mío, para que podamos, Papito amado, estar ahí, en pie, al día que tú vengas a buscarnos, Padre. Prepáranos, Señor, ayúdanos, Señor, a estar con nuestra lámpara encendida, con nuestra lámpara con aceite. Bautízanos, Padre amado, con Espíritu Santo y fuego. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté en cada vida y en cada corazón. Papito, levántanos, Padre amado, de esta oración, fortalecidos, Dios mío, sabiendo, Padre amado, que tú nos hablas porque nos amas, que tú nos hablas porque quieres salvarnos, que tú nos hablas, Dios mío, porque quieres, Dios mío, que seamos una iglesia pura y santa delante de ti. Perdona, Dios mío, todo lo malo, Señor. Perdona, Señor, todos los errores que hemos cometido en nuestra vida, Padre amado, porque nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces, Dios mío, hemos pecado? ¿Cuántas veces, Señor, incluso nos hemos descarriado, Dios mío? Pero tu misericordia ahí está, Padre amado, llamándonos, atrayéndonos, perdonándonos, restaurándonos, Señor. No permitas, Dios mío, que tu iglesia sea, Dios mío, arrebatada por el enemigo. No permitas, Dios mío, que el enemigo venga, Señor, a destruir ninguna familia, Señor. Que no permitas, Señor amado, que el enemigo engañe ni turbe los corazones, Padre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.